Bueno, pues ya estamos de vuelta en la segunda parte de Es la Mañana de Málaga, de Es Radio. Ya estamos en esta segunda parte de la programación local y bueno, pues vamos a comenzar con ese turno de las entrevistas y para ello, bueno, vamos a contar como primer invitado en Es la Mañana de Málaga con Manuel Gutiérrez, que es concejal de Economía y Hacienda del Partido Popular en el consistorio de Vélez, Málaga. Muy buenas tardes, Manolo, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Buenas tardes. Pues muy bien, gracias a Dios. Ya de verano, ¿no? Ya... Bueno, de verano todavía no, porque no solamente por mis quehaceres políticos, sino también por mi propia profesión. Ahora, una vez que hemos terminado la época de las campañas de declaraciones de renta, ahora empezamos con los impuestos de sociedad del trimestre, por lo tanto, hasta el 31 de julio no podremos abandonar una actividad para seguir, para dedicarnos a la otra. O sea que no podemos estar todo lo relajado que nos gustaría, pero bueno, los que Bueno, nos ya mismo dedicamos a llega esta agosto, profesión, ¿no? no, seguro, todos los que somos asesores fiscales sabemos lo que pasamos en esta fecha. Bueno, y aquí aprovechando sus micrófonos, pues un saludo a todos mis compañeros de profesión y decirle que cuando empezamos allá por el mes de abril con el trimestre hemos pasado, todavía nos queda este mes, pero que también lo terminaremos como todos los años. Pues sí, y luego llegará agosto y a lo mejor se puede descansar un poco. También, Que también lo también hay que haremos. descansar para poder coger fuerzas de cara a la También, próxima temporada. también lo haremos así, Tanto la política como la laboral, ¿verdad? en los dos sentidos. Totalmente. Bueno, pues vamos a hablar en primer lugar de lo más importante relativo a ese ayuntamiento de Vélez Málaga, un ayuntamiento intervenido, un ayuntamiento bueno, pues que ha tenido problemas con los pagos de facturas, el pago a proveedores. Y bueno, pues ya habéis modificado, ¿no?, ese plan de ajuste que se hizo hace, bueno, pues si no me equivoco, 8 o 9 meses, puede ser, Sí. más o menos, una cosa así. Y ellos hacen, bueno, pues con una reducción de gastos de personal en casi 1,7 millones de euros. A mí me gustaría que nos contaras un poco, bueno, en torno a bueno, esos recortes en gastos de personal, fundamentalmente dónde han estado y bueno, digo, porque algunos quizá políticamente os han acusado de incrementar precisamente el gasto en personal y finalmente, bueno, pues habéis tenido que hacer recortes en ese sentido para poder sacar adelante esa reestructuración, entendemos, ¿no?, de ese plan de ajuste. Sí, hombre, yo sobre todo le agradezco mucho que me haya invitado precisamente hoy cuando el pasado jueves con el voto negativo por parte de la oposición, para mí me parece que es una oposición totalmente irresponsable porque fíjense ustedes, si Vélez Málaga se tenía que acoger sí o sí al plan, a este nuevo plan de proveedores porque no estábamos cumpliendo con el periodo medio de pago y entonces era de manera obligatoria. Si nosotros no Periodo medio de hubiésemos pago que la ley dice, la ley que que aprobó tiene que Montoro, que tiene que ser ser 30 días. 30 días, bueno, te Y ahora, permiten 30 días desde que se presenta la factura, o sea que más o menos deberían de ser en 60 rondando los días. 30 días y ahora mismo el ayuntamiento está rondando Bueno, ahora mismo los... tenemos uno en 100, ahora estamos en 120 días. Ahora lo tenemos un tanto alto y yo se lo voy a explicar de la misma manera que lo intenté de explicar el otro día en el pleno. Lo que pasa es que cuando no se quiere escuchar, no se quiere entender cuáles son las argumentaciones, pues entonces después ahí salimos muchísimas veces con la respuesta y con las críticas que en alguna de estas ocasiones se hace. Yo me va a permitir que le haga una pequeña rectificación a su presentación. El Ayuntamiento de Vélez Málaga no está intervenido. No está intervenido porque, mire usted, nosotros la deuda viva del Ayuntamiento de Vélez Málaga ahora mismo está por debajo del 75%, que es muy importante, porque cuando un ayuntamiento tiene deuda viva desde el 75%, puede tenerlo del 75 hasta el 100%, hasta el 110% debería de pedir, en este caso tendría que pedir permiso a la Junta de Andalucía para cualquier tipo de operación que quiera hacer y a partir de 110 que automáticamente ni te la hacen. Nosotros ahora mismo no estamos llegando ni al 60% con estas dos operaciones tan importantes que se han conseguido hacer. Esta no es la situación que nos encontramos nosotros en el año 2011, donde había más de 55 millones de euros en facturas. Ahora mismo lo único que pasa es que lo que tenemos son una serie de desajustes y en ello estamos trabajando mucho desde el área económica, desajustes en cuanto a partidas presupuestarias, ¿vale? Entonces ahí es donde se produce realmente el problema de que no exista la cuenta 413 cuando se gasta a lo mejor sin tener consignación, pero el ayuntamiento, para que vea usted la incongruencia muchas veces que nos encontramos en la administración pública, o sea, resulta que no existe una consignación presupuestaria, no existe para poder gastar en esas determinadas partidas, pero en cambio sí tenemos liquidez
Fíjese usted la Remanente de diferencia. tesorería. Efectivamente, fíjese usted la diferencia que existe ahora, cuando antes no teníamos ni teníamos liquidez, ni teníamos tampoco las correspondientes consignaciones presupuestarias. Bueno, pues bien, pues nosotros nos acogemos a este plan, pues fueron en principio, se subieron a la plataforma más de 2.639 facturas con un total de 8.921.000, de lo cual han sido aceptadas 2.094 facturas y hemos suscrito, y bueno, y entonces hicimos una actualización del plan de ajuste que nosotros teníamos de 8.652.072 euros. ¿Cuáles han sido las premisas fundamentales que han existido? Mire usted, una es muy importante y aquí ya como esto viene del pasado, ya nadie quiere hablar de ella. El Ayuntamiento de Vélez Málaga fue sentenciado con la sanción más importante acústica. Fuimos multados por 6 millones de euros por la sentencia que nos recayó sobre el copo. Me tocó a mí en aquel entonces como concejal de Hacienda, también en el año 2011, reunirme con los vecinos, porque todos los años nos iba a suponer 150.000 euros de intereses. ¿Qué es lo que pasaba? Los vecinos pues no querían en aquel entonces, yo lo que quería es que se pagase de inmediato. Bueno, le hablo de 6 millones, eran 5 millones y algo, es que no recuerdo la cantidad exacta, pero bueno, más o menos una cantidad astronómica y bestial, y perdón por la expresión. Bueno, pues hicimos un plan de pago, lo presentamos en el juzgado y a 31 de diciembre del 2027, 31 de diciembre del 2027, el Ayuntamiento de Vélez pagará la multa más grande acústica que yo tenga conocimiento, y además que lo hemos padecido todos los veleños, casi 6 millones de euros. Entonces, mire usted, una de las medidas es que a partir de 2028, pues ya no tendremos que pagar los 317.000 euros que nosotros tenemos que pagar todos los años. Mire usted, el equipo de gobierno actual se aprieta el cinturón, y para este año, que teníamos en las inversiones 5 millones de euros destinados a un presupuesto, hay que constar que nosotros tenemos un presupuesto prorrogado, y ahora si quiere le hablaré un poquito sobre cómo va a ir esta cuestión del presupuesto. Al hablar podíamos este año suscribir un préstamo por 5 millones de euros para inversiones, de los cuales sacrificamos 3,5 millones y nos vamos a quedar en 1,5 millones. Esa otra medida de contención, contención del gasto. A nosotros nos manda un escrito del Ministerio de Economía y Hacienda, y donde nos dice, cuando solicitamos nosotros la prórroga del ejercicio del presupuesto del año 2024, y nos dice que tenemos que reducir dos partidas fundamentalmente. El capítulo 1, que es capítulo de personal, que había que reducirlo en un 3%, y el capítulo 2, que es el capítulo de gastos generales, que había que reducirlo también en un 3%. Pues bueno, eso es lo que nosotros hemos hecho. Nosotros hemos reducido en algo más de 1.200.000 euros el capítulo 1. Capítulo 1, que eran como le estaba explicando, es de personal, y bueno, y teníamos determinadas plazas que no se estaban cubriendo, y después determinadas plazas que se iban a jubilar a lo largo del tiempo. Pues para este año esto tiene una cantidad de 1.213.000 euros, y para el año que viene pues sería 1.678.000. Y después, fíjese usted, otra de las medidas también más importantes que nosotros teníamos era en la reducción del capítulo 2, que es de gastos generales. Teníamos nosotros una partida ahí que son de 940.000 euros, que era la elaboración del proyecto básico para la realización del ambulatorio en Torre del Mar. En este caso, bueno, pues lo vamos a hacer con recursos propios, en vez de hacer que nos lo haga un externo, lo vamos a hacer con recursos propios, lo vamos a hacer nosotros desde allí. Y después otra medida cada mes que teníamos, que del año 2008 al 2009 nos tenían que hacer nos hicieron unos ingresos extraordinarios del gobierno sobre la participación de los ingresos del Estado, sobre la PIE, y bueno, resulta que al final, bueno, pues terminamos de devolver estos ingresos próximamente, allá por el año 2032, y después otra cuestión también era que a partir del año 2029, pues los préstamos que se iban a hacer de inversión pasan de 5 a 4 millones de euros. Con esta medida, donde se está viendo realmente la contención del gasto que se está haciendo por parte del actual gobierno municipal, pues una vez
metido todas estas magnitudes en la plataforma que para tal fin no habilita el Ministerio de Economía y Hacienda, pues no sale favorable, lo cual quiere decir que no esté aprobado. O sea, nosotros el viernes ya se subió a la plataforma el plan de ajuste, y ahora el gobierno tiene desde hoy día 7 hasta el próximo día 18 de julio, pues bueno, pues para la valoración de los planes de ajuste, y desde el próximo día 21 al 29 de julio pues tendremos la formalización del préstamo. Yo con todo esto realmente con lo que me quedo es que casi 450 pequeñas y medianas empresas y autónomos que trabajaban para el Ayuntamiento de Vélez Málaga pues han podido cobrar 8.652.000 euros, que para ellos es lo más importante. Que a raíz de ahí pues tenemos que hacer hay que hacer determinadas actualizaciones del ajuste. Pues mire usted, todavía queda margen, porque fíjese usted, queda margen para que a partir del año que viene, todos los años, hasta el año 2040, se puedan suscribir un préstamo hasta el año 29 de 5 millones. A partir del 29 hasta el 40 de 4 millones para inversiones, ¿no? O sea, prácticamente yo creo que dentro de las magnitudes económicas que se estaban valorando del Ayuntamiento de Vélez, la situación catastrofista que querían presentar el otro día los miembros de la oposición, cuando, bueno, pues realmente no se centraron en lo que realmente se estaba allí hablando, como suele pasar. Allí normalmente si usted escucha el pleno del mes de octubre del 2024, las quejas eran las mismas que ahora en el pleno del mes de junio del 25, bueno, en este caso del extraordinario que hicimos del mes de julio, y a partir de ahora, pues pleno tras pleno, pues usted escuchará siempre lo mismo. Aquí nada más que se va a hablar del sueldo del alcalde, del coche del alcalde, de la doble imposición de la tasa de residuos, pero aquí nadie habla del sueldo de los concejales liberados, que también se les subió el sueldo. Yo le vuelvo a decir, o sea, y además yo reto al que sea, que traiga aquí las nóminas para que usted las vea. Un liberado de la oposición gana 100 euros menos que yo, y la responsabilidad que tengo yo, en este caso, para controlar y en este caso firmar 130 millones de euros de presupuesto, más de 7.000 personas que se están dedicando al deporte, llevar el parque móvil y al mismo tiempo también llevar la concejalía de cementerio, pues mire usted, pues yo por 100 euros no es nada más. Yo creo que al final por 100 euros más no compensa, quiero decir, el esfuerzo adicional. Sí, bueno, por eso le digo. Pero es que, para usted fuera más fácil ser portavoz de su grupo político y ya está. Pero es que fíjese usted, que después cogemos un micrófono y empezamos a decir muchísimas sandeces, y yo por eso ya estoy ya cansado de escuchar ridiculeces por parte de portavoces de la oposición. Algunos se ponen hasta a sacar hasta el sueldo que yo tengo, y yo lo único que digo que más claridad y más transparencia como hay, porque de hecho todos tenemos que presentar nuestras declaraciones de renta, o sea que empezar a contar historias y a contar, yo creo que, mire usted, esto es mucho más serio. Hay 450 empresas grandes, pequeñas, medianas y autónomos que han sido capaces de cobrar. Se ha producido una actualización de un plan de ajuste, y bueno, entrar muchas veces en ridiculeces, porque cuando no se tienen argumentos, cuando no se sabe de lo que se tiene que hablar, cuando no se conoce en definitiva esta materia, porque es de eso de lo que realmente se puede hablar. Y bueno, pero vaya que a partir de ahora vamos a tener plenos muy intensos, porque próximamente tendrá que ir la tasa de residuos, próximamente tendremos que, de hecho, de este plan de ajuste, pues una vez que el gobierno acepte la actualización, pues tendremos que se generará el crédito en las partidas. Una vez que se genere el crédito en las partidas, tendremos que llevar a pleno la factura. Una vez que llevemos a pleno la factura, que de esto vamos a estar hablando toda la próxima temporada. Vamos a estar hablando 4 o 5 meses. Pero mire usted, nada más lejos de la realidad. Usted lo está viendo exactamente de la misma manera que yo, con los números, porque además los tengo hasta subrayados en amarillo. Y esto es pues lo que tenemos que decir. El mensaje que tenemos nosotros que darle a nuestros vecinos es que el Ayuntamiento de Vélez Málaga
no es que goce de una salud de un niño de 25 años, pero bueno, pero no goza de mala salud y intentaremos poco a poco, con las medidas que sean necesarias, pues Sí, vamos a arreglárnoslas decir que esta y llevamos. situación también viene de atrás, es decir, Claro, las facturas no son generadas en exclusiva por este equipo de gobierno, sino por el anterior mire también. usted, yo le voy a poner a usted dos ejemplos. El Ayuntamiento de Belén Málaga llevamos gastando pues alrededor de 1 millón de euros, 1 millón de euros solamente en dos sentencias. La sentencia Tasté, que terminamos este año, y la sentencia, ahora está hablando de la sentencia del IPANEMA. De eso nadie está hablando. Esas son sentencias que llegó en el periodo socialista. Después resulta que es que aquí también miramos para otros sitios y no queremos tomar, y no queremos ser, vamos, si nosotros mismos nos dedicamos a gobernar puede gustar más, puede gustar menos. En Belén Málaga del año 2014, también era yo concejal de Hacienda en aquel entonces, no se hace la actualización del IPC del agua. Y usted sabe lo que se hace cada día 30 de diciembre, abrimos un grifo y corre 1.300.000 euros porque está conveniado con la empresa. ¿Y quién gobernaba en aquel entonces? Pues en aquel entonces estaba el Partido Socialista, estaba el Partido Andalucista y en este caso también estuvo el Grupo Independiente de Manolo Rico. Con el que gobiernan ustedes ahora, sí. Por eso le digo que el Partido Popular aquí no tiene absolutamente nada que ver en estas cuestiones. Acabo de decirle ahora mismo, ponerle encima de la mesa 2 millones de euros que se podía destinar a otro tipo de cuestiones. Y bueno, entonces, ahora estamos hablando que si la doble imposición, pues, tendremos que hablar mucho y largo. Eso se produce en un pleno del año Sí, hace muchos años, sí. 1991, creo que fue, ¿no? Sí, De que todas se maneras, acordó que por reducir, reducir los Sí, recibos en vez pero de... fíjese usted el tipo impositivo, ¿eh? El tipo impositivo nos lo llevamos al 0,85. El tipo impositivo de ahora es 0,80, 0,64. O sea que ahora mismo estamos bajando en casi hay 21 puntos porcentuales de tipo impositivo distinto. Cierto es que después se produjo la renovación se produjo la actualización. Si no me equivoco, de los se valores. subió cuando se llegó a ese acuerdo, ¿no? De reducir perdón, de incluir la tasa de basura dentro, digamos, del recibo del IBI para, digamos, simplificar, ¿no? Simplificar el número de recibos. Se incrementó en un 0,20 aproximadamente. Claro, sí, no, se llevó al 0,85. Estaba en 0,65 más o menos, me parece. Sí, y ahora 0,85. mismo lo tenemos al 0,64. Cierto es que la ponencia de valores se actualizó en el año 2007, pero que tampoco a nadie se le olvide. Fue Manolo Gutiérrez, como concejal de Hacienda, quien en el año 2014 congeló la subida de los valores catastrales, porque todo eso también merece su estudio. Si hubieran subido los valores catastrales se pagaría mucho más. Claro, es que todo se va subiendo los valores catastrales un 10%. Lo que pienso, Manolo, que lo que habría que ver es cuánto IBI medio se paga en una casa, vamos a decir, estándar, ¿no? Unos 100 metros cuadrados y tal, con respecto a otras localidades de la provincia, ¿no? Por ejemplo, hay municipios, por ejemplo, en Málaga capital, bueno, pues por 100 metros cuadrados puedes pagar unos 500 euros y, sin embargo, pues en Rincón puedes pagar el doble igual. Quiero decir que hay diferencias notables. También es verdad que el Ayuntamiento de Málaga con 500 euros recauda muchísimo más que el de Rincón por la población que tiene, es evidente, ¿no? A nivel de población pues estamos hablando de que Rincón tiene poco más de 50.000, bueno, pues en Málaga tiene 500 y pico mil, tiene 10 veces más de población, por lo cual puede permitirse un IBI más bajo. Tiene toda la razón, además, existe muchas peculiaridades, que bueno, que a lo largo de ahora, de todos estos debates que se vayan produciendo mayormente, pues lo iremos. Yo quería hablar sobre la participación en los ingresos del Estado que reciben los ayuntamientos y, bueno, hace unas escasas fechas, bueno, pues acusabais a Pedro Sánchez y a María Jesús Montero, alias Chiqui, es que ya dice que 1.200 millones no son nada, verás. Y vosotros lo que reclamáis y decís que le quitan a Vélez Málaga son casi 3,4 millones que irían, bueno, pues a otros son recursos que irían a otros servicios públicos, ¿no? ¿Con qué argumento en fin, que la ministra de Hacienda ha congelado, ¿no? Ha congelado los remanentes de tesorería a los ayuntamientos, a eso os referís, ¿verdad? Sí, efectivamente. Lo único que pasa es que nosotros ahora ya estamos ya contentos, puesto que ya la información se llegó a actualizar. Cuando nosotros estábamos confeccionando los presupuestos del año 2025, nosotros contábamos con la subida de la participación de los ingresos del Estado en un 13,5%.
¿Cuál es nuestra sorpresa? Bueno, nosotros más o menos los presupuestos estaban prácticamente casi confeccionados cuando recibimos la carta del Ministerio de Economía y Hacienda. Entonces tuvimos que parar porque lo primero que nos decían que justificáramos cómo podíamos hacer la reducción en el año 2024 y después presentáramos el presupuesto del año 2025. Pues mire usted, temblaron nuestros bolígrafos. Nuestros bolígrafos azules se perdieron todos, nada más que teníamos bolígrafos rojos, por ponerle un pequeño símil a esta cuestión. Y resulta que nosotros, entre una cosa y otra, perdíamos 3 millones de euros en la participación de los ingresos del Estado. Y aparte también teníamos que reducir entre capítulo 1 y capítulo 2 sobre otros 3 millones y algo de euros. Por lo tanto, los presupuestos no salían, no cuadraban nunca. Si usted a los 130 le está quitando los 7 millones, pues nos estamos yendo a 123 y ahí no llegábamos, ¿no? Hicimos la denuncia, en este caso yo la hice también como vicesecretario de Hacienda y Finanzas del Partido Popular en Vélez, Málaga. Y al día siguiente, pues salió ya publicado en el Boletín Oficial del Estado que el Gobierno rectificaba. No sabemos todavía cuándo va a surtir efecto, parece ser que va a surtir el efecto ahora ya a partir del mes de septiembre, parece ser. Veremos. Pues aquí no sabemos lo que pasa con este gobierno, pero bueno, pues en este caso, pues al menos una medida ha sido importante para la propia financiación de los ayuntamientos. Y sobre el presupuesto del ayuntamiento que está prorrogado, bueno, ¿por qué? ¿Por qué está prorrogado durante...? Pues yo se lo voy a decir a usted, se lo voy a decir muy fácil. Resulta que ya estamos estamos a principios del mes de julio, cuando pase esta semana estamos ya en el Carmen, ya estamos a mitad de julio, ¿no? Y ahora mismo hemos terminado de hacer la justificación de la prórroga del año 2024, el Ministerio de Economía y Hacienda, y entonces lo que hemos visto más lógico es porque si yo antes le decía que nosotros no estábamos intervenidos, y es cierto lo que yo estaba diciendo, lo único que pasa es que sí le tenemos que pasar ahora más información al Ministerio de Economía y Hacienda y ahora mismo pues ya se han dado las instrucciones correspondientes para trabajar en el 2026. Prácticamente hay determinados capítulos que, salvo las actualizaciones del IPC que se tengan que producir, no tienen que tener mucho más problemas, para ver si para finales de septiembre lo podemos elevar a la plataforma, o mandarlo en este caso al Ministerio de Economía y Hacienda y que le dé el visto bueno. Y entonces, bueno, pues si fuésemos capaces de cumplir estos plazos, que son los que no hemos para no tener que prorrogarlos del año que viene. Claro, no para no prorrogarlos, sino para que el día 1 de enero del 2026 entre ya los nuevos presupuestos en vigor para el ejercicio este, con la salvedad, como lo estaba indicando, que tiene que venir aprobado tiene que tener el visto bueno del Gobierno de la Nación y bueno, y también pues lógicamente pues el del Pleno y más la contestar las alegaciones. Si nosotros lo elevamos lo elevamos en el mes de septiembre, después lo presentamos en el Ayuntamiento con el visto bueno del Ministerio de Economía y Hacienda en octubre, pues para finales de año pues podemos tener aprobado definitivamente el presupuesto y esto sería pues realmente lo deseable, sí. Lo deseable y el objetivo que nos hemos marcado nosotros ahora mismo del área económica. Una de las cosas que comentabas en tu primera locución, Manolo, era la relativa, bueno, a los sueldos de los concejales y a esas acusaciones cruzadas, vamos a decir, ¿no?, sobre el tema de los sueldos. Aquí tuvimos un debate en clave Vélez Málaga y, bueno, pues se hablaba de que tú, entre, bueno, pues tu profesión y tu cargo como concejal de Hacienda y de Economía, bueno, pues que cobrabas más de 100.000 euros. Bueno, primero que eso es lo que a mí primero me gustaría, nadie sabe, y sobre todo a mí lo que no me gusta es meter nunca lo que son lo que es la vida privada, tanto laboral como personal, que el otro día ya volvió a salir. Lo que pasa que, mire usted, aquí ahora mismo por conseguir un puñado de votos queremos hacer cualquier cosa. Usted, yo tengo, cuando a mí el alcalde me pidió el esfuerzo también de coger la delegación de deportes, yo le dije a él que, bueno, que en este caso yo por las tardes me tengo que seguir dedicando a mi trabajo, porque yo ya a mis 60 años he trabajado muchísimo dentro de mi profesión
no hemos hecho un nombre, en este caso mi hermano y yo, por eso me fastidia que tenga que salir mi trabajo de por la tarde, porque nosotros trabajamos mucho y por eso yo antes mandaba un mensaje y saludaba a todos los asesores fiscales, porque sabemos que trabajamos sábado y domingo en esta época. Y no nos importa porque, no nos importa porque para eso nosotros realmente... Pero estáis esos servicios. Claro, pues para eso precisamente pues elegimos esta procesión. Ya nadie se acuerda de nosotros cuando el COVID, cuando se tuvo que hacer los ERTE, que fuimos esenciales y estuvimos todos trabajando y dando el callo para que todos los trabajadores pudiesen cobrar. Entonces, que una persona que encima tuvo la suerte, porque no ha tenido mérito, capacidad e igualdad, como otros compañeros de la oposición, que me alegro muchísimo que la gente joven aprenda de eso. Y ellos han sacado sus oposiciones dentro de su mismo grupo político. A él lo señalaron y lo metieron en una empresa privada de monitor deportivo. Y después lo que hizo fue denunciar al ayuntamiento. ¿Cómo puede aspirar al alcalde una persona que ha denunciado al ayuntamiento? Denuncia al ayuntamiento y después, por cesión ilegal de trabajadores, entra en el cuadro laboral. Y ahora yo consigo una plaza denunciando al ayuntamiento y ahora me quiero dedicar a la política, que señores, llevo dedicado a la política del año 2015. Llevamos ya 10 años dedicado a la política. Yo lo único que le dije en su momento, y aquello parece ser que fue... cayó regular, nada más que le dije que trabaje. A mí no me pesa trabajar. A mí trabajar 14 o 15 horas no me pesa de trabajar. Yo le dedico el mismo tiempo al ayuntamiento, que después hoy le dedico más tiempo al ayuntamiento que le puedo dedicar después a mi profesión. Pero bueno, yo creo que estamos saltando ya unas líneas rojas. Estamos traspasando unas líneas en lo rojas, personal, que no debe ser nunca. Y además, por simplemente valorar un aspecto, decías que tienes 60 años, pareces más joven, eso es verdad, ¿eh? Muchas gracias. Es cierto. Desde que eres concejal de deporte, estás más delgado también, o sea que estás en mejor forma física, así que... Muchas gracias. Pero bueno, yo siempre lo digo, aquel político que además, fuera de la política, tiene algo que hacer, que es tu caso, bueno, pues es digno de valorarlo para bien. Si me permite un momento, mire usted, nosotros el 13 de junio, o 12 de junio del año 2015, tuve que cruzar desde el ayuntamiento al despacho que comparto con mi hermano, tuve que cruzar. Y si yo no llego a tener una silla que me guardó mi hermano, al cual siempre le estaré muy agradecido, para que yo trabajara ahí en ese despacho, te hubieses quedado sin trabajo de ninguna clase. Otros, si algún día se quedan fuera, como denunciaron al ayuntamiento en su momento, por cesión ilegal de trabajadores, pues volverán a sus plazas. ¿Tenemos las mismas posibilidades de dedicarnos a la política los que trabajamos en la empresa privada, los que trabajan en la empresa pública? No tenemos las mismas posibilidades. Yo tuve la suerte en este caso, y por eso, si en los 2 años que todavía que le quedan hasta la legislatura, y espero que después podamos continuar también en la siguiente, si para cumplir un sueño que es trabajar por tu ayuntamiento, trabajar por tu pueblo, trabajar por tu gente, en vez de trabajar 8 horas hay que trabajar 16, no le quepa la menor duda que mientras tenga fuerza y mi Virgen de la Angustia me la dé, siempre voy a estar aquí. Bueno, lo que esperemos es que no sufra mucho con la sobrecarga de trabajo y que pueda descansar este verano. Manuel Gutiérrez, muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa. Manuel Gutiérrez, que es concejal de Hacienda y de Economía del Partido Popular en el Ayuntamiento de Belén, Málaga. Pues muchísimas gracias y bueno, y antes de que nos vayamos de verano, pues estoy a su disposición para hablar de cómo ha quedado la tasa de residuos, cómo ha quedado algunas cuestiones, para que los vecinos siempre tengan esa información. Tengan la información que corresponde. Muy bien, pues quedamos emplazados a ello, Manolo, y vamos a dejar a nuestros oyentes con unos consejos publicitarios mientras hacemos pasar a nuestra próxima invitada en Es la Mañana de Málaga de Radio. Son muchos los que buscan esa energía capaz de erizar la piel y de hacerles sentir que están más vivos que nunca. Tan solo unos pocos los que encuentran la respuesta. Nueva gama Toyota RAV4 Electric Hybrid y enchufable. Siente lo imposible de definir. Más información en toyota.es. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Yoka Motril, Vélez, Málaga y Motril. ¿Cuántas veces has asistido a una boda y la fiesta ha sido aburrida?
Eso está a punto de cambiar. Lafiestadetuboda.es. De los festivales a tu boda. Sonido e iluminación profesional. Lafiestadetuboda.es. Se ocupan de todo. Mucho más que un DJ. Todo un equipo profesional que hará de tu boda un espectáculo inolvidable. Si te casas, no lo dudes. Pide presupuesto sin compromiso en lafiestadetuboda.es. De lunes a viernes en Nostalgia hablamos de salud con José Luis Vázquez, licenciado en farmacia y experto en medicina natural, ofreciéndote las claves y los consejos para conseguir una vida mucho más saludable. José Luis Vázquez escucha tus consultas y aclara tus dudas en directo cada mañana a las 12:30 y los 365 días del año, las 24 horas del día, en el teléfono 644 92 91 90. Recuerda, 644 92 91 90. Para más información visita joseluisvázquez.es o escribe a info@joseluisvázquez.es. José Luis Vázquez, más de 25 años comprometido con tu bienestar. Estamos de vuelta en Es la Mañana de Málaga, seguimos con ese turno de entrevistas y ya estamos en nuestro estudio, tenemos a nuestra próxima invitada, que es María del Mar Vázquez, diputada nacional del Partido Popular, que ya habíamos solicitado que viniera por aquí y por fin pues, ha podido pasarse. Ya sabemos que la agenda de los diputados es complicada porque esta vez os tiráis la mitad de la semana en Madrid y es lo que hay, pero bueno, gracias por venir aquí hasta nuestro estudio, te agradecemos el esfuerzo que haces por venir. Pues muchas gracias a vosotros por contar conmigo este ratito. Yo estoy encantada de acompañaros. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Y si te parece, vamos a empezar con un asunto que desde luego es preocupante porque es verdad que recientemente se aprobó la ley ELA para esos enfermos, ¿no?, de esclerosis lateral múltiple. Que bueno, pues viven una situación muy muy complicada porque los tratamientos que tienen son muy costosos, porque he dicho esclerosis lateral múltiple y no, es que amiotrófica, efectivamente, que he tenido ahí un lapsus. Bueno, personas que tienen que ser atendidas por sus familiares en muchas ocasiones, tienen que dejar sus trabajos, tratamientos muy muy costosos y bueno, pues hace pues cerca de 10 meses más o menos se aprobó una ley ELA prácticamente por unanimidad, ¿no?, en el Congreso y bueno, pues para dotar de presupuesto una serie de ayudas para que estas personas bueno, pues puedan tener los cuidados que necesitan y que tampoco es algo que cueste muchísimo dinero en el presupuesto total de un Estado central, pero que todavía no se ha dotado de presupuesto. Se aprobó la ley, pero no hay presupuesto, se lo estáis pidiendo al Gobierno y además apuntáis, ¿no?, que en Málaga pues hay más de 100 personas que sufren pues esta enfermedad terrible que hace sufrir mucho también a los familiares. Sí, mira, la ELA es una enfermedad muy cruel porque va paralizando el cuerpo y te va impidiendo la movilidad, te impide comer, te impide respirar, necesita mucho tratamiento de soporte. Necesita una gastrostomía para poder ser alimentado, necesita ventilador para poder respirar y necesita cuidados 24 horas cuando ya la enfermedad avanza. No hay un sistema preparado para poder proteger y cuidar a estos pacientes. Esto cae y revierte sobre el cuidado de sus familiares. Se hizo el cálculo cuando se estaba haciendo la ley de cuánto dinero se necesitaba para poder dotar y equipar a estas familias, poderlas apoyar de la manera que cada una necesita para poder atender a estos pacientes que necesitan estos cuidados permanentes. Y el Gobierno lo calculó 230 millones. Entonces, claro, no entendemos cómo en 14.000 millones que se recaudan cada año no hay 230 millones para poder solucionar el problema de estas personas y de sus familias. Se aprobó la ley por unanimidad y con unos discursos maravillosos, yo estuve presente, y casi un año después, pues, punto de partida. O sea, no hay un dinero para poder empezar a ayudar a estas personas.
Hablábamos de los costes, apuntabas tú que bueno, pues se hablaba de un gasto anual de hasta 114.000 euros por persona, ¿no? Que tiene, Sí. o sea, De por media. familia, de Exacto. media, y claro, bueno, porque en Málaga había en torno a 10.000. Pues si uno hace el cálculo rápido, yo que soy de letras, lo hago con la calculadora, estoy aquí trampeando, pero es que es lo que hay, yo no me da para calcularlo de otra manera. Y bueno, pues esos son 12 millones y medio de euros al año. Claro. Son 12 millones y medio de euros al año, que para una provincia en fin, que en este caso vamos a hablar del dato concreto en Málaga, de esta provincia se recaudan más de 5.500 millones, 5.502 millones al año. 12 millones y medio es dinero, pero bueno, es un dinero justo, ¿no? Para aquellas personas. Además, siempre el Estado tiene que estar donde la persona no llega. Claro. Es decir, muchas veces, bueno, el Partido Popular, por ejemplo, es un partido que quiere tender hacia la bajada de impuestos, pero sabe perfectamente que hay que recaudar impuestos para pagar según qué servicios públicos a los que el ciudadano no llega. Y en este caso, Claro. la ELA es algo a lo que no llega prácticamente ninguna Nadie. familia, salvo que seas pues como su representante, ¿no? En el Congreso en su momento, Juan Carlos Unzué, el futbolista, que claro, gracias a Dios, pues bueno, pues Sí. ha tenido la posibilidad de ahorrar mucho dinero, y eso no es el caso, ¿no? No. de la grandísima mayoría de la población. Bueno, pues en todo caso algo cruel, ¿no? Que no se le dio prioridad a ello. Mira, lo más cruel de la ELA ocurre en otras enfermedades también, enfermedades minoritarias, enfermedades raras, es cuando llega el momento de hacer las terapias invasivas, de hacerte la gastrostomía o tenerte que hacer la ventilación mecánica. Y que tengan que preguntarle a un paciente si tú te lo puedes permitir, es probablemente la cosa más cruel que el sistema sanitario vive. O sea, yo creo que de una crueldad absoluta, pero es la realidad. ¿Te puedes permitir que te hagamos esto? O sea, ¿vas a tener a alguien que te cuide 24 horas por si falla el aparato, por si falla la gastrostomía? ¿Tú te lo puedes permitir? Entonces, claro, se está discriminando por ingresos y los españoles no concebimos nuestro sistema sanitario y nuestra Constitución de esta manera, sino tenemos que cuidar a los débiles. Y por eso hicimos nuevas iniciativas pidiendo el dinero, participamos y contribuimos en la ley todo lo posible, porque pensamos que no se le debe preguntar a nadie si se puede permitir hacerse una intervención para poder comer. Cierto. El tema es ese. Yo lo que pienso es que este gobierno al final está muy paralizado por todo lo que sucede a su alrededor y, en fin, por los casos de corrupción que lo cercan, y también pues por la falta de apoyos parlamentarios reales para gobernar, ¿no? El presidente del gobierno consiguió un pacto de investidura a cambio de 7 votos, efectivamente. Y bueno, pues gobierna con un bloque con intereses enfrentados entre sí, es decir, hay partidos de izquierdas y partidos claramente de derechas como Junts o el Partido Nacionalista Vasco, y no sé, a la hora de, por ejemplo, de aprobar presupuestos, pues ya va prorrogado por la segunda vez que prorroga unos presupuestos. Entonces, claro, así parece complicado dotar de presupuesto a la ley ELA. Se podría hacer, pero igualmente, pero todo esto son obstáculos. Sí, pero mira, cuando no hay unos presupuestos aprobados, existen métodos alternativos para poder dotar de dinero a un proyecto. De hecho, los proyectos que ha llevado a cabo el gobierno que ha necesitado dinero, ahí lo han tenido. A veces lo pasan por la Cámara, a veces no, porque pues, el presidente considera que no todo tiene que pasar por la Cámara, pues es su criterio. Pero el hecho es que cuando se necesita una partida presupuestaria adicional, extraordinaria, para dotar lo que sea, véase cualquiera de los pactos de los partidos de investidura, pues ahí está ese dinero. Por ejemplo, en la inversión ferroviaria en Cataluña sí que llega. Claro, y aquí no. Claro, o sea, es que dices, no, mira, tú tienes que cumplir con tus pactos. Bueno, no lo comparto, lo puedo entender, pero no cumplir con los españoles que están sufriendo. Con la mayoría social. ¿Sabes? Los que te votaron. ¿Y los que no? ¿Sabes? Los que te votaron están diciendo, bueno, también votaron al PSOE gente y familiares que tienen él en su familia, ¿no? O sea, esto no va de partido, va de unas necesidades de la población. Y el gobierno debería estar a la altura y en un momento dejar de pensar en sus pactos y en sus problemas, que tiene tanto frente abierto que no puede pensar en lo práctico y en lo necesario de cada persona, ¿no? Bueno, pues nosotros se lo recordamos, pero no nos hace caso.
Hay otro asunto que también hemos visto que se ha abanderado bastante, que es el tema de los veterinarios. En temas sanitarios estás muy implicada y qué es lo que pasa. Al final están obligando mediante una ley a que a que los veterinarios tengan que, en fin, que hacer cultivos sobre cualquier enfermedad que pueda tener un animal, mandarlo a que se analice y al final que no dé tiempo a que esa criatura tenga en fin, tenga su tratamiento a tiempo. Ya han muerto mascotas debido a esos retrasos, a esa burocracia extendida. Además, también les obligan a registrar, ¿no?, todo medicamento que utilicen. En fin, no se confía en el criterio profesional del veterinario y ya se están pagando las consecuencias. Mira, el problema abierto para los veterinarios tiene diferentes niveles, diferentes problemas que confluyen y esto pone en jaque la salud de nuestros animales, de nuestras mascotas y su labor. Son grandes profesionales. Mira, hay una normativa europea que había que adoptar en España, bueno, todos los países europeos, y que hablaba sobre una reforma en la atención veterinaria. Eso iba con un sentido, tú sabes, las leyes tienen una filosofía por la que se hace, y iba para la lucha contra la resistencia antibiótica, porque el ganado, el que nos dota a nosotros de los productos cárnicos para ingesta, se trata habitualmente con antibióticos, y ese tratamiento pues pasa a nosotros porque lo ingerimos. Bien, la filosofía de esa ley era hay que reducir el uso de antibióticos pues en la ganadería, en los animales. Bien, bueno, estamos de acuerdo, hay que bajarlo. España ha tomado medidas muy importantes, han reducido hasta el 70% el uso de antibióticos en esos animales. Bien, bueno, no está nada mal porque además se ha hecho en muy poco tiempo, vale. Pero es que en España, que yo sepa, no nos comemos a las mascotas. Que yo sepa, no. Entonces, el que lo haga es un auténtico animal, ¿no? No es nuestra costumbre, ¿no sabes? Sí. Pues a lo mejor en otros países pues tienen costumbre de comer otros animales que no nos comemos aquí. Bien, entonces, no pongas en el mismo saco, por decirlo de alguna forma, la ganadería de explotación cárnica para la venta y el consumo de carne con los animales que nos hacen, que viven con nosotros, son nuestras mascotas y son parte de la familia de cada uno. No es lo mismo. Entonces, las medidas que se adoptan para bajar el consumo de antibióticos, la administración de antibióticos al ganado, bueno, perjudican a los veterinarios, a las mascotas que tenemos en casa, porque obliga a hacerle unas determinadas analíticas previas a tratamiento, te obliga a hacer una receta y ir a una farmacia a coger la medicación cuando tú antes salías de tu veterinario, te pesaban a tu perrillo, te daban tus pastillas, tú le dabas lo que le tenías que dar, no te quedabas con medicación en tu casa, tenías que comprarte una caja de 100 pastillas para darle 2 pastillas y media. Entonces, la adopción en otros países se ha hecho una buena separación y se ha hecho una adopción de la ley razonable. En España han dicho, ¿qué dice la ley? Pues como esto. Y no han tenido en cuenta, no han escuchado a los colegios veterinarios, no han escuchado el problema que se venía encima. Para colmo, los veterinarios y la atención veterinaria está atendida por 2 ministerios distintos, por Agricultura, Pesca y Ganadería y por Sanidad, que además son de partidos distintos y que son unos ministros que no, por decirlo de una forma clara, no están bien avenidos ni se comunican lo suficiente. No se comunican lo suficiente. Entonces, el Ministerio de Agricultura dice, bueno, pues todo esto hay que registrarlo en un sistema y hay que escribir. Todo lo que haga el veterinario tiene que escribir. Sanidad, a su vez, ya había dicho eso. Y entonces se encuentra un sistema duplicado. Y lo que nosotros le pedíamos al gobierno, oye, ¿por qué no os ponéis de acuerdo? Y ya que hay un sistema que se utilice, compartir la información, si ya lo están registrando. No dupliquéis la actividad de un veterinario en su consulta, que ya tiene su actividad. No le dupliquéis los tiempos ni la burocracia, porque eso perjudica la salud de los animales. Así que, bueno, pues todo esto está ahí. O sea, todo ese mejunje está afectando al trabajo de los veterinarios, que se sienten dolidos, maltratados. Bueno, es que es como si estuvieran desconfiando de su criterio profesional. De su criterio profesional. No, mira, es como
sin cada uno en su especialidad, pero es como dudar de un médico, ya te está dando el tratamiento que cree que te tiene que dar, porque desconfían, ¿no? Yo me imagino que no desconfían de ellos, pero en la política que se ha hecho, pues Es lo que ocurre en la tú lo práctica. lees y dices, no, están desconfiando de ellos, le están obligando a hacer analíticas que no son necesarias, pruebas que no son necesarias, para administrar un tratamiento que ya venían haciendo en su práctica habitual. Con éxito, además. Claro, entonces, bueno, pues claro que necesitan el apoyo, es que tienen razón. ¿Y hay visos de que se pueda reformular otra vez esa ley? O... Mira, nosotros de entrada pedimos que una moratoria en la aplicación de la ley, para que diera tiempo a reformarla. De hecho, Alberto Núñez Feijóo pidió que se derogara, que no entrara en marcha. Bueno, si lo que necesitamos es que no entre en marcha, la suprimas completamente o la retrases, perdón, porque sí. Es obligatorio adaptar la normativa europea. Bueno, páralo, o sea, no la pongas en marcha perjudicando ya de entrada veterinarios y animales y a todos nosotros que tengamos mascotas, páralo, reformúlalo. Haz una moratoria y ponlo en habla marcha. con la comunidad veterinaria para Claro. ver qué es lo que se puede hacer y lo que no. Claro, o sea, Para que nosotros sea hemos práctico. hablado con todos los colegios, en todas las provincias y a nivel nacional. Ellos, por supuesto, que abanderan la protección frente a la resistencia antibiótica. Es que esa es su guerra también. O sea, no es que ellos no... ellos, por supuesto, que quieren eso. Y, de hecho, las medidas para reducir los antibióticos en la ganadería han sido puestas en marcha por los veterinarios. O sea, que deja trabajar a los que saben trabajar, pregúntales cómo hay que hacerlo, ¿no? Pídeles colaboración, que están dispuestos a colaborar, pero no los ningunees, no los dejes en vacío y no los insultes en su profesión, ¿no? Bueno, para avanzar con otro tema, ¿qué es lo que está pasando con correos en Málaga? Porque parece que no llegan, según qué correspondencia, no llega a donde tiene que llegar. Concretamente, bueno, pues a Churriana y a Laurín de la Torre, pues hay más de 30.000 envíos que no llegan. Y bueno, claro, esto más allá de... La gente ya no se comunica por carta, vamos a decir en términos generales, pero sí que es verdad que todo lo que es oficial, ¿no? Recibos, etcétera, etcétera, todo eso sí que viene por correo, y si no funciona y si falta personal, pues tenemos los retrasos que tenemos, ¿no? Apuntabas tú a unos 100.000, me parece, ¿no? Sí. 100.000 o más de 100.000 cartas que están sin repartir en la provincia de Málaga. Claro, es verdad que nosotros ya, salvo excepciones, no utilizamos el correo para escribirnos entre nosotros, pero recibimos citas médicas, por ejemplo, ¿no? Y para cuando la vaya a recibir, igual ha pasado la fecha ya. Y notificaciones, el correo sigue utilizándose. Es muy fácil de entender lo que pasa. Mira, el correo está gestionado a nivel nacional y con el paso de los años hay bajas, hay jubilaciones, hay gente que se marcha a trabajar en otro ámbito. Hay que reponer y hay que hacer una buena planificación. Esto pasa en correo, puede pasar en cualquier empresa, en cualquier circunstancia, en el sistema sanitario, en cualquiera. Si tú no planificas tus recursos humanos, llega un momento en que fallan. Si no haces una política de personal correcta, al final te están fallando. ¿Qué pasa en verano? Pasó el verano pasado, pasó el anterior, pasará el año que viene. Ya se denunció el año pasado. Oye, a todo lo que te está faltando, se calculó que faltaban 7.000 ya de entrada, porque no se ha ido reponiendo, porque no se han hecho nuevas contrataciones, porque se amplían los servicios, pero no se equipa de personal. Vale, están faltando en Málaga 7.000, ¿vale? Pero es que lo natural, lo normal es que la gente tome sus vacaciones, tiene derecho a ello. Vale, pues si tú sabes que llega el mes de julio y que parte de la plantilla va a estar de vacaciones, tendrás que contratar. Si tú haces una contratación más pequeña y además hay gente que tú no tienes contigo en tu plantilla y tú no la has podido formar, llega el momento en el que el trabajo se acumula. Es muy fácil de entender. Bueno, es fácil de entender y por lo visto difícil de solucionar, porque ya el año pasado pasó, se denunció. Y mira, el año que viene va a pasar. Entonces, pues no es que tenga yo una bola mágica, pero si no hacen nada, lo normal es que el problema permanezca. El año que viene pues, sacaremos la bola mágica otra vez y diremos, otra vez lo mismo. Volverá a pasar. Claro, o sea, si no hacen nada, ¿cómo vas a solucionar Hablando el de problema? falta de personal, bueno, también hay falta de personal en la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado en esta provincia, en materia de Guardia Civil, Policía Nacional. Faltan recursos para combatir, por ejemplo, el crimen organizado.
Llevamos 33 tiroteos en lo que va de año y medio, que son muchos, es decir, algo que antes yo creo que no estábamos habituados a eso. Escuchábamos a veces, bueno, pues algún ajuste de cuenta en Marbella, Puerto Banús o algo así, de vez en cuando se escuchaba, pero ya es que llega a municipios de la costa cualquiera. Y además la mitad de los tiroteos sí son en Málaga y en Marbella. Málaga, que tiene muchísima población, y Marbella, que ya venía arrastrando estos problemas, pero ahora ya se producen en otros también, o incluso de interior, ¿no? Hasta ahí llegamos. Falta también personal, ¿no? Como decía, en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y también falta inversión en carreteras, y también falta inversión en materia hídrica y también en materia ferroviaria. Y lo hemos venido viendo estos días con esos problemas, por ejemplo, con el AVE parado en Toledo 12 o 14 horas. En fin, el cercanías de Málaga, que va hacia Fuengirola, pues también lleno a tope hasta las trancas, también con averías a lo largo del año. Y bueno, hay muchos problemas, esta provincia ha crecido mucho y se le han quedado cortas sus infraestructuras, ¿no? Yo la pregunta que te querría hacer es, cuando Alberto Núñez Feijóo, el Partido Popular, llega al gobierno de España, se podrán acometer todas estas obras necesarias, o todo este refuerzo de personal necesario, o quizás nos vamos a ver abocados a tener que seguir sufriendo porque a lo mejor cuando haya un cambio de gobierno las cuentas luego no cuadran, que es lo que pasó cuando entró Rajoy, después de que Zapatero dejara el gobierno, que había facturas en los cajones y había muchas cosas que pagar, se tuvieron que subir los impuestos y finalmente y también se tuvieron que hacer recortes, y la inversión, bueno, pues es algo que pasó un poco más a segundo plano porque había que cuadrar las cuentas como fuera. Claro, mira, ese miedo es natural, es real y lo tenemos todos, ¿no? No sabemos lo que Alberto Núñez Feijóo se puede encontrar en los cajones cuando llegue a gobernar. Esperemos que pronto, ¿no? Cuanto más tiempo pase, más miedo y más problemas en los cajones, seguro. Pues no lo sabemos, o sea, con franqueza, ¿qué puede pasar? Bueno, vete a saber. O sea, habrá que hacer primero la auditoría, poner las cuentas al día, empezar a hacer un presupuesto. Bien, bueno, independientemente de lo difícil que pueda llegar a ser, lo terrible que te puedas encontrar escondido en un cajón, hay que afrontarlo y hay que priorizar las necesidades. Málaga es verdad que lleva muchos años perjudicada y maltratada. Necesita mucho, porque además es una ciudad que ha crecido, que ha duplicado su población, que es pujante, que la gente viene a trabajar, que es una ciudad que está activa y en movimiento. Málaga en su periferia también, Sí, Torremolinos, Rincón. no, me refiero a provincia de Málaga, no Málaga capital. Málaga en su conjunto es una potencia industrial de diferente, no solamente turística, pues tenemos el parque tecnológico, tenemos diferentes tipos de empresas. Con tanto movimiento y tanta gente que opta por venir a Málaga a trabajar, problemas de vivienda, pero problemas de movilidad real, de ahora mismo, a día de hoy, moverte, bueno, y en verano mucho más, pero también en invierno. O sea, la estacionalidad de Málaga ya no es como antes, solo los turistas que venían. Sí, ahora ya no es todo julio y agosto. Nada, entonces, claro que se necesita un plan de carreteras, de ferroviario, el tren litoral. Claro que sí. O sea, evidentemente eso tiene que estar en las prioridades, porque también Málaga aporta mucho al nivel colectivo y a la nación, ¿no? Entonces, independientemente de lo difícil que sea, es seguro que Málaga va a recibir mucho más que lo que está recibiendo actualmente. Bueno, así lo esperamos. Además, tenéis cuota malagueña, ¿no? En la Dirección Nacional del Partido Popular. Elías Bendodo sigue como secretario, como vicesecretario de Política Autonómica y Municipal, así que, bueno, esperamos que haya peso por parte del Partido Popular de Málaga a nivel nacional, y que se puedan reivindicar y se puedan pedir todas estas cosas que son necesarias. María del Mar Vázquez, diputada nacional del Partido Popular, muchísimas gracias por haber venido a nuestro estudio aquí a Es Radio, y nada, a ver si otro día te puedes pasar por aquí, estaremos encantados de recibirte. Encantada de visitar, muchísimas gracias.